Cuando era seminarista, hace ya muchos años, íbamos a las escuelas y hacíamos clases de religión. Y una vez una maestra, cuando salíamos ya de la escuela, me para y me acompaña un trozo hasta llegar a la parroquia. Y me pregunta, muy seria, ¿se puede confiar en los curas? Y me cogió desprevenido totalmente. ¿Qué le iba a decir? ¿Sí? ¿No? Y pensando en lo que pasaba ya en esos años, le dije, pues depende. Primero has de conocer al cura. Y cuando conozcas al cura sabrás si puedes o no puedes fiarte de él. Bienvenidos a Veamos, ese espacio donde durante unos 20 minutos intentaremos dar algunos criterios y orientaciones para vivir mejor la vida cristiana. En el día de hoy, gracias a la sugerencia de Gabriel y Graciela de Montevideo, Uruguay, nos proponían el tema que hoy queremos tratar en Veamos. ¿Qué y quién es la Iglesia? Veamos. Saludamos con afecto a todos los televidentes que nos veis, hasta donde llega el amor de Dios y las bendiciones del Señor. Por eso hoy os invitamos a nuestra sesión de Veamos, como decíamos al principio, para tratar este tema tan interesante de qué y quién es la Iglesia. Por eso el Padre Enrique hoy nos hará pues esas explicaciones que siempre nos ayudan tanto. Padre Enrique, podríamos empezar diciendo ¿qué es la Iglesia? Bien, primero tenemos que ver no una definición, sino al menos 5 definiciones de lo que es la Iglesia. Vamos allá. Porque es un misterio complicado, más que complicado en sí mismo, tiene muchas facetas, entonces hemos de explicarlo. Primero decimos que es misterio. Misterio quiere decir, en la Iglesia no quiere decir que es una cosa misteriosa, que no se puede entender. Desconocida, oscura, ¿verdad? Críptica, extraña. Ajá. Misterio quiere decir que es un don de Dios revelado por Dios. Todo lo que es misterio es aquello que Dios ha revelado y que sin Dios no lo entenderíamos. Ajá. Porque hay muchas cosas que son puramente de construcción humana, que esas no hay ningún problema, se entienden fácil. Pero hay cosas que si Dios no las revela, como lo que es la Iglesia, no llegaríamos nunca a entenderlas. Como el misterio de la Trinidad, si no lo revela, no nos enteramos. Claro. Bueno. Entonces, ¿este misterio qué es? Es signo e instrumento de la comunión íntima con Dios y de la salvación del mundo. Y la ha fundado Jesucristo. O sea, Jesucristo nos da un instrumento para que podamos salvarnos, para que podamos entrar en comunión íntima con Él. Esto lo llamamos Iglesia, primera definición. ¿Eso se podría comparar, Padre Enrique, a una relación, digamos, familiar? Bueno, si aquí ya entramos, que si somos hijos de Dios, ya entramos como familia de Dios. Familia de Dios. O sea, que nos sirve la comparación. Sirve la comparación, con una diferencia que en las familias, aunque hay casos que no, por ejemplo, yo me acuerdo el obispo de Ahumal, que fue obispo auxiliar de Barcelona. Ajá, hace muchos años. Él decía, yo tengo una idea muy clara de la paternidad, pero yo no he conocido a mi padre. Vaya. Porque había muerto cuando era muy pequeño. Entonces, no conoció a su padre, pero eso no importaba, porque él tenía la idea de lo que es la paternidad muy dentro. Y la entendía perfectamente y la veía en otros niños y en otros padres. Nosotros no vemos a Dios Padre, pero podemos tener perfectamente la idea de quién es Dios Padre. Claro. Entonces, y es familia, aunque no lo conozcamos cara a cara. Claro. Entonces, sí. Si quieres, la segunda definición de lo que podría ser la Iglesia es pueblo de Dios, o sea, comunidad convocada por Cristo, por la fe, por el bautismo, somos comunidad, y los creyentes formamos ese pueblo santo, santo en cuanto a vocación, porque está destinado a ser santo. Entonces, claro, ahí es como pueblo de Dios. Digamos que esto se puso más de moda, esta definición, a partir del Concilio Vaticano II. La Iglesia como pueblo de Dios. Pero
no se puede desligar de otra definición que es mucho más antigua y que todas provienen del Nuevo Testamento, pero antiguamente se insistía más en esta tercera definición que ahora diremos, que Iglesia como el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza de esta Iglesia, nosotros somos el cuerpo vivo de Cristo y continuamos la obra de Cristo en el mundo por la gracia. Bueno, es otra definición. Para según qué, fijaros que en el fondo cada definición nos aclara alguna cosa. Si solo hubiese una definición, nos perderíamos muchas cosas. Por ejemplo, si yo digo, como ha pasado en la historia de la Iglesia solo se ha de considerar como pueblo de Dios. A secas, ya está. La palabra sí, pueblo de Dios. Hombre, eso suena mucho a Israel. Israel era el pueblo de Dios. Pero es que la Iglesia es el pueblo de Dios convocado por Jesucristo y teniéndolo a Él como cabeza. Claro. Si no, te pierdes lo que es la Iglesia. No es solo pueblo de Dios. Claro. Pero sí que es pueblo de Dios. No es que neguemos que sea pueblo de Dios. Entonces, cada una de las definiciones tienen sentido, hasta la última que decimos ahora. ¿De acuerdo? La quinta definición sería: es comunidad visible, instituida, que posee una estructura jerárquica, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los laicos, cada uno con sus características propias, los religiosos, que tiene unos sacramentos y unas normas que garantizan la unidad y la transmisión de la fe. Claro, si nosotros decimos Iglesia, no estamos insistiendo que la Iglesia es como algunos decían antiguamente. Iglesia, Papa, obispos, sacerdotes y laicos. En plan piramidal, decían, ¿no? Ya está, esto es la Iglesia. No, la Iglesia es mucho más, pero empezamos por lo que es el misterio, el don de Dios que nos da la Iglesia. Entonces, claro, por eso damos 5 definiciones, porque si no tenemos las 5, perdemos detalle. Y algunas cosas no nos encajarían. Por eso todas son válidas, pero todas son parciales. Si pones las 5 juntas, tenemos ya una definición que un poco abasta todo lo que es la Iglesia. Claro, porque el Padre Enrique nos orienta muy bien, porque claro, si Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y resulta que por la Iglesia somos familia de Dios, este misterio, somos pueblo de Dios, podríamos decir, respecto al Padre, respecto a Jesucristo, somos cuerpo de Cristo, y además, como dice San Pablo, respecto al Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo, con lo cual tenemos ahí, de una manera muy clara, esa familiaridad que tenemos con Dios, ese ser familia de Dios también, que forma parte de este misterio. Pero le preguntamos al Padre Enrique un poquito más. Eso es lo que es la Iglesia, un misterio, nos dice, algo muy grande que no podemos, digamos, entenderlo de todo, pero hay que vivirlo. Pero la pregunta un poco sería, para ir más allá, ya no es qué es la Iglesia, sino quién es la Iglesia. Bueno, y aquí tendríamos que hacer 6 pasos. O sea que también muchos. Claro, para entenderlo mejor. O sea, en el primer caso, lo primero que hemos de decir, el primer personaje que es la Iglesia es Cristo. Claro. Cristo es el principio y fundamento de toda la Iglesia. Sin Jesucristo no hay Iglesia. Claro, porque si la Iglesia es la familia de los hijos de Dios, el primer hijo de Dios, Jesucristo. Sí, que es la cabeza invisible, pero cabeza de la Iglesia. Lo segundo como personas son, y aquí algunos me dirán, uy, te pasas un poco hacia un lado, pero son nuestros difuntos. Los santos y los que están en la Iglesia purgante, en el purgatorio. Porque todos estos ya han vivido lo que hemos vivido nosotros. O sea, todos estos ya han vivido la fe. Todos estos han sido declarados dignos de estar en el cielo. Todos estos hacen parte excelsa del cuerpo de Cristo. Son piedras fundamentales de la Iglesia. Así que los redimidos, tanto los que están ya en el cielo como esperando entrar, que son los difuntos, en el purgatorio, todos estos son parte constitutiva de la Iglesia. Antiguamente siempre se hablaba de la Iglesia como la Iglesia triunfante, purgante, y la Iglesia que está caminando aquí en la tierra.
Es curioso como en la liturgia, en el prefacio, cuando habla de los santos, a menudo pone santos nuestros hermanos. Sí, porque lo son, y muchas veces son nuestros padres y nuestros abuelos, y son nuestra familia, Nuestra familia. que estuvieron antes que nosotros. Claro. Esto es muy curioso cuando celebramos aquellos días especiales de todos los santos y todos los fieles difuntos. El 1 y el 2 de noviembre. 1 y 2 de noviembre. Decimos, hombre, los santos, tanto unos como otros, santos y fieles difuntos, yo siempre digo, oye, muchos de los que estaban en estos bancos ahora son de los santos. Claro. Muchos de los que estaban en estos bancos El año ahora pasado estaban sentados ahí. Ahora ¿verdad? algunos de estos estarán ya en la iglesia purgante, están en el purgatorio. Nosotros estamos llamados a ir ahí arriba. Esperemos llegar. Claro. Entonces nuestra vocación no es quedarnos aquí, es vivir aquí de tal forma que lleguemos allí. Al cielo. Que llegamos al cielo. Entonces, bueno. Por eso, lo primero son la iglesia que está en esta comunión del cielo, del purgatorio y con los que estamos aquí. Es lo que llamamos la comunión de los santos. Claro. Después, ¿quién habrían? Pues a raíz de esto, los laicos vivos aquí en la tierra, ¿no? Si hemos hablado de los que están en el cielo, cada uno de los feligreses y todos los cristianos que viviendo el sacerdocio común son los que llevan a Cristo al mundo. Y en este sentido son los que están llamados a santificar el mundo desde su propio estado, desde su misión, desde la familia, desde el trabajo, desde la cultura, desde la política, desde todo lo que hacen en la vida. Y estos, en principio, serían todos aquellos con los cuales tenemos trato común, aquellos que viven la fe. ¿Quién habría entonces? A partir de ahí después habrían los consagrados, aquellos religiosos y religiosas que se consagran para dar testimonio especial de la entrega a Dios. Pues todos estos también son iglesia. Después, ¿quiénes vendrían? Pues los sacerdotes y los diáconos, que están ordenados para el servicio al pueblo de Dios. Es verdad que antiguamente se hacía al revés, ¿no? Se hablaba de una pirámide. Yo me acuerdo de esto cuando iba al colegio yo. O sea, imagínate, el siglo, no sé qué siglo era ese. Era otro siglo ya. Entonces, cuando iba al colegio, nos decían, antiguamente se hablaba de una pirámide y ahora la pirámide es invertida. Decían, antiguamente era el Papa, los obispos, los sacerdotes y el pueblo de Dios. Pero claro, ahora el problema es, cuando se habla del pueblo de Dios y hablando de hoy en día es primero Cristo y después Cristo. Y ese Cristo es el Hijo de Dios, pero está en todos los que se salvan, pero está en todos los laicos, está en todos los que quieren vivir la fe, en todos los que se consagran. Y cuando se habla entonces de los servicios especiales, que son los sacerdotes, diáconos, obispos y el Papa, entonces se dicen, ¿para qué están? ¿Están como privilegiados? No. Están como servidores. Servidores del pueblo de Dios y del mundo. O sea, el mundo no para servir al mundo, sino para que el mundo llegue a Cristo. Claro. Entonces, en este sentido, se entiende aquello que decía Santa Catarina de Siena en el siglo XIII, o sea, ya estamos en el XXI, ¿no? Hace 800 años, más o menos, que decía, ¿quién es el Papa? El siervo de los siervos de Dios. O sea, todos los que están en el sacramento del orden, diáconos, sacerdotes, obispos y el Papa, están solo como servicio al pueblo de Dios para llevar a Cristo a los hombres. Bueno, Padre Enrique, y tanto que sí, estamos al servicio, como decía usted, del plan de Dios de salvación. Pero a veces hay algunas dificultades porque a veces le piden, por ejemplo, laicos, piden que haya cosas que hagan los sacerdotes o los religiosos, ¿no? Y resulta que no, que son cosas que deben hacer los laicos, porque si los laicos están llamados a santificar las realidades del mundo, su papel propio como miembros de la Iglesia es estos ámbitos. Sí, de facto, de hecho, es lo que... A ver, tú que ya tienes unos años y igual que yo, bueno, no, yo soy más viejo, pero... No mucho, no mucho. Sí, pero de seminario no soy más viejo que tú. Ay, sí. Pero de cura sí. O sea, pues bueno, digamos que
Muchas veces se ha pedido a los sacerdotes, por ejemplo, hubo toda una moda de los curas obreros. ¿No? Los sacerdotes que tenían que estar en el mundo, incluso que se tenían que quitar los hábitos, ir de calle, porque así eran mejor testimonio, y tenían que ir a las fábricas y trabajar y hacer 1000 cosas, y así serían un testimonio en el mundo del trabajo, en el mundo... Bueno, todo eso fracasó totalmente. Yo conocí un párroco que era bombero, sí, y entonces siempre estaba en sus trabajos de bombero, y cuando iba la gente a buscar al cura en la parroquia no estaba, porque estaba haciendo de bombero. Sí, entonces, pero muchas veces pasó que estos curas fueron perdiendo todo el sentido sacerdotal de su vida. ¿Eso es lo que le pasó a este? Yo creo que se perdió totalmente. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque no entendieron un factor que para mí es importantísimo. El sacerdote está al servicio de los fieles, y los fieles son los llamados a evangelizar al mundo. Claro. Eso muchos no lo han entendido. Y han pensado que los agentes de evangelización del mundo eran los sacerdotes. Claro. Y no lo son. Los sacerdotes son los que alimentan al pueblo con la palabra y los sacramentos, especialmente para que el pueblo pueda evangelizar y ser testimonio ante el mundo. Y así en ese apostolado crezcan los cristianos. Claro, no son los curas el primer agente de apostolado extra eclesia, o sea, fuera de la iglesia, claro, sino son los laicos. Y eso a muchos les ha costado muchísimo entenderlo. Entonces, por eso ese sacerdocio no ministerial, sino común de los laicos, es lo que impulsa a vivir la fe como testimonio ante el mundo para la salvación del mundo. O sea, ser los testigos de Cristo de cara a los no cristianos. Si el sacerdocio de alguna forma es hacer de puente entre Dios y el mundo, ese puente común lo hace cada laico, claro, llevando Dios al mundo. Tal y como nos ha dicho el padre Enrique, vamos a recuperar un poquito, que es muy interesante. Esto es lo que es la Iglesia, ¿eh? Jesucristo, los difuntos, los santos y los laicos, los consagrados, los sacerdotes, los ministros. Y curioso, cuando el mundo habla de la Iglesia, dicen el Papa, los obispos, se dejan todo lo demás. Se dejan a Jesucristo, se dejan a los santos, se dejan a los difuntos. Pero voy a hacer una pregunta al padre Enrique que igual a alguno de ustedes se le ha ocurrido también. La Virgen, ¿dónde está en esto? La Virgen es la madre de todos nosotros. Bueno. Es la madre de la Iglesia. Si Cristo es la Iglesia, Cristo ha querido tener su madre y que fuera nuestra madre. Claro. Así que ella está de una forma especialísima en lo que es la maternidad, diríamos casi divina. La Virgen no es divina, la Virgen, aunque en el fondo podríamos decir que es divina, ¿eh? Esto ya lo decían los antiguos. ¿Por qué? ¿Por qué se puede decir que María es divina sin caer en idolatría? Sí, ahí. ¿Por qué se puede decir? Y solo si se entiende bien. Jesucristo, el Nuevo Testamento nos dice que en el cielo seremos divinizados, hechos como dioses. Sí. ¿Y quién está en el cielo más que María? Claro. Hecha como Dios. ¿Por qué ella puede ser intercesora nuestra? ¿Por qué puede ser nuestra madre? Porque Cristo lo ha querido así. Claro. Y Él, el Hijo de Dios, puede hacerlo. No por méritos propios, no por ella misma, sino porque Dios lo ha querido para nosotros. Es muy curioso como en el Nuevo Testamento, después lo recogen algunos prefacios, Cristo ha querido que María fuera su madre para ser nuestra madre. Es muy curioso eso. Para dárnosla como madre y tener así todos una madre que interceda por nosotros y tenga toda ese cariño que quiere llevarnos al cielo a cada uno de nosotros. Por eso, ahí entonces encuentran sentido todas las apariciones marianas. Claro. Que nos llevan a que María está intercediendo y metiéndose para que nos convirtamos una y otra vez y seamos santos. Claro. Y entonces, padre, esto que nos ha quedado muy claro de qué y quién forma parte de la Iglesia, todo esto, ¿qué misión tiene, qué función tiene en el mundo? Bueno, es la santificación. Dios quiere la salvación de todos los hombres. Entonces, toda la Iglesia está solo en función evangelizadora.
anunciar el Evangelio, celebrar los sacramentos, santificar a sus miembros, servir a toda la humanidad en la caridad. ¿Para qué? Para que todos puedan llegar a la salvación. Después ya veremos los que responden o los que respondemos o no respondemos a la acción de Dios. Pero Dios lo ha dado todo para que nosotros nos salvemos y nos da la Iglesia para que sea fuente de salvación. La fuente propia es Cristo siempre. Por eso la Iglesia es Cristo, claro, que quiere la salvación de todos los hombres. Entonces, forma parte de esta misión universal todos y cada uno de los miembros de la Iglesia, no solo los sacerdotes, los obispos. Todos. E incluso aquí habría muchísimo que decir, pero incluso aquellos que son incapaces de hacer nada, aquellos que solo sufren. Esto lo explicaba muy bien Juan Pablo II y lo explican muy bien otros papas. Ese sufrimiento que se puede convertir en sufrimiento redentor con Cristo, en la cruz de Cristo, salva tanto como muchos curas. ¿Me explico? Qué interesante, Padre Enrique, porque a veces nosotros estamos atentos a los temas que nos proponen nuestros televidentes, ¿verdad? Muy interesantes todos y que son muchos y no damos abasto. Pero el Padre Enrique se acaba de dar él mismo un tema para un nuevo programa. El sufrimiento, el valor del sufrimiento y cómo nos ayuda a la salvación. Por eso en el día de hoy, si no tenemos más tiempo, ¿verdad?, dejamos aquí el programa, no sin decirles a todos ustedes que estamos a su disposición, como siempre, en este correo electrónico sobre impreso, veamos.nazarettv@gmail.com, que os agradecemos de entrada de todo corazón. Y no os olvidéis de ir a menudo a vuestra web, que ya es vuestra, de Nazaret TV, para estar al día bien formados y bien informados. Y hasta nuestro próximo encuentro recibamos esta bendición de Dios, que a veces necesitamos más de lo que nos pensamos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorioso San José, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.